pues el nuevo Contralor se enfrenta a varios problemas, a varios retos, a varias contingencias que esperamos todos que las pueda resolver de la mejor forma. Y la primera de ellas, y creo que la más importante, amén de la supervisión del uso eficiente de los recursos públicos, es rescatar la imagen de la entidad, ¿cierto? En ese momento, pues desafortunadamente ha sido objeto y testigo de escándalos. Entonces, el nuevo Contralor tiene bastantes retos y para recuperar la confianza en la imagen de la entidad y convertirse, como todos esperan, en un pilar firme, confiable en la lucha contra por la transparencia, en la eficiencia en la administración. Claro que sí, un gusto tenerte acá y conversando nuevamente después de algún tiempo. Bueno, estuviste de vacaciones, yo me voy de vacaciones la otra semana, pero qué bueno que podamos Muy bien, me conversar, parece. claro, un poco acerca de este tema. Mi primera pregunta es, en términos de compliance, porque hablamos de compliance aquí en este segmento, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cuánto tiene que ver el tema de la Contraloría? Pues mira, lo primero que hay que decir es resaltar la función constitucional que tiene la Contraloría y es supervisar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Y a partir de ello, pues entender que con todo lo que ha sucedido, que no hay necesidad de conversarlo ni de volverlo a mencionar, pues el nuevo Contralor se enfrenta a varios problemas, a varios retos, a varias contingencias que esperamos todos que las pueda resolver de la mejor forma. Y la primera de ellas, y creo que la más importante, amén de la supervisión del uso eficiente de los recursos públicos, es rescatar la imagen de la entidad, ¿cierto? En ese momento, pues desafortunadamente ha sido objeto y testigo de escándalos que han minado la confianza pública, Contraloría pues no generación. Entonces, el nuevo Contralor tiene bastantes retos y para recuperar la confianza en la imagen de la entidad y convertirse, como todos esperan, en un pilar firme, confiable en la lucha por la transparencia, en la eficiencia en la administración pública, pues tiene que ejecutar acciones firmes, tener un rol proactivo en el cumplimiento de su labor constitucional, y lo que se espera básicamente es que además de la persecución de posibles actos de corrupción que hayan sucedido en el pasado y tengan que conocerse, investigarse y juzgarse como de acuerdo a lo que establece la legislación panameña, pues me quiero centrar en las áreas críticas en las que este nuevo Contralor debería trabajar para que pueda mostrar resultados óptimos en su gestión. Y lo primero es identificar las áreas críticas, ¿cierto? Por ejemplo, la contratación pública, que es la base de su trabajo, de su labor, evitar la manipulación, evitar sobrecostos en los proyectos, el financiamiento político, que se habla mucho del uso de fondos ilícitos en campañas electorales, la fiscalización de los subsidios, la descentralización paralela. Se sabe que ha habido una deficiente fiscalización en toda la asignación de todos estos recursos y por ello, pues ya hemos escuchado o escuchamos al nuevo Contralor que se refirió específicamente a los subsidios económicos entregados por el IFARU, que bueno, ya eso me imagino que empezará a andar, a caminar esas investigaciones y la recuperación de los dineros a que haya lugar. Y desafortunadamente esto ha generado un impacto en la sociedad. Primero, la pérdida de confianza, el desvío de los recursos públicos, que por supuesto que afecta la provisión de los servicios esenciales, la inversión adecuada en los servicios esenciales. Y otro aspecto importante que no debemos dejarlo de lado es el daño a la reputación internacional de Panamá, Mm, ¿cierto? Porque la Contraloría pues es la que vigila los recursos públicos y esto no solamente lo vemos aquí adentro, sino también se ve de afuera, los organismos internacionales lo ven, los demás países lo ven y esto pues mina, esto daña la reputación internacional que Panamá tanto ha luchado y que ha dado unos esfuerzos claro. importantes para recuperarla, ¿cierto? Entonces,
Sí, sí, Judy, y precisamente ahora que comentas el tema reputacional, sobre todo a nivel internacional, que tanto hemos conversado aquí, de los esfuerzos que ha hecho el país para salir de listas grises todavía, buscando salir de otras listas discriminatorias. Mencionabas el tema del IFARU, que digo, es una de tantas cosas, pero es Ujú. de estos temas que explota y que la mayoría de las personas llegan a cuestionarse en algún momento de decir si esto pasa por la Contraloría, ¿cómo es que esto se da de la manera en que se da? ¿Cómo se revisó o se revisaron esas solicitudes y cómo se otorgaron? O sea, ¿cuál fue el papel? Y menciono esto porque, claro, dentro de la administración puede ser que haya muchos otros temas y algunos hasta más importantes, pero este es uno de los que se evidencia más y de los que explota. Ahora, eso reputacionalmente, por supuesto que opaca cualquier gestión, y creo que no hay ninguna tutía, porque el eco que hubo por parte de la población es indiscutible. O sea, la gente se quejó, mostró su descontento, y la nueva administración del presidente José Raúl Mulino también ha condenado el actuar indiscriminado que otorga estos auxilios económicos, llevando incluso a declarar que aquellos que hayan obtenido estos auxilios sin una legitimidad, o no quiero decir legitimidad, sino sin una razón coherente con la situación económica, que lo devuelvan. Ujú. Ahora, este es uno de esos puntos en donde la Contraloría ya tiene un peso porque hay un escrutinio bastante firme con respecto al actuar. Esto, a tu consideración, ¿cómo incide en la toma de decisiones de prioridades dentro de la nueva, digamos, gestión del nuevo Contralor? Pues mira, tal como tú lo señalas, pues ese es solamente uno de los temas donde uno quisiera ver otros temas adicionales. Por ejemplo, también podría calificar el papel de la Contraloría en la gestión o en la supervisión del contrato minero, ¿cierto? Que tanto se habló el año pasado y que pues no se hizo ningún tipo de gestión de la supervisión de esos recursos públicos. Y así como este tema, pues hay muchos más. Y me imagino que saldrán otros tantos y que afortunadamente pues ya la nueva administración ha dado una buena respuesta en el sentido de recuperar los fondos. Precisamente el Contralor habló sobre este tema en el discurso de posesión, en que iba a contactar a estas familias que no tenían o que no cumplían los requisitos para obtener este tipo de fondos, de subsidios, para que restituyeran el dinero. Y eso pues ya es una doble sanción porque tendrán que devolver el dinero y reputacionalmente también están siendo expuestos. Y esto pues afortunadamente por el lado de la sociedad pues va a generar que en las próximas asignaciones pues haya un poco más de criterio, haya un poco más de exigibilidad para que no se den estos mismos casos. Pero fíjate que además de todos los casos que conocemos y que de pronto más adelante se van a conocer, porque él ya ha hablado de hacer auditorías profundas en varios aspectos y en varios frentes y en varios temas, y seguramente van a resultar otras cosas. Digamos que los retos adicionales, más allá de las investigaciones como tal, para esclarecer la inversión pública, tienen que ver con el fortalecimiento de la independencia institucional, porque precisamente todos estos temas se dan porque hay presiones políticas, porque la Contraloría no tiene ningún tipo de autonomía, porque los funcionarios no tienen ningún tipo de protección frente a las investigaciones. Entonces, pues tiene que ir al vaivén, digamos, del director de turno y ellos pues pierden la oportunidad de poder denunciar irregularidades. Entonces, eso es uno de los primeros retos importantes en que se tiene que trabajar, que haya independencia. Ya esto lo han repetido todos, digamos que tiene que tener autonomía, independencia y capacidad para poder denunciar, para poder fiscalizar
la inversión de los recursos públicos. Por otra parte, tiene que, o uno de los grandes retos también es modernizar los sistemas de control para que se puedan digitalizar los procesos, se puedan actualizar, que haya una auditoría eficiente, una fiscalización eficiente, porque todavía los sistemas son muy rudimentarios y esto pues congestiona la labor de la fiscalización porque no hay una trazabilidad digital. Entonces se queda en el papel, se queda en la revisión, en que si el papel se pierde la tinta o se rompe o se daña o se pierde, pues hasta ahí llega la digitalización, el proceso de auditoría y por ello pues la necesidad de implementar tecnologías. Ahora estamos ya en un mundo completamente tecnológico y que la Contraloría también tiene que pues subirse a este tren de la tecnología, ¿no? De los avances tecnológicos. Y adicionalmente, no solo por modernizar los sistemas, sino también por desarrollar capacidades para poder auditar y controlar nuevas formas de corrupción, ¿cierto? Así como lo hemos hablado en el tema del lavado de activos, de que se tienen que evaluar los riesgos emergentes, pues en los temas de corrupción no es no es un frente distinto, no es una realidad distinta. También se tiene que auditar las nuevas formas de corrupción que aparecen y siguen apareciendo y cada vez nos damos cuenta que utilizan métodos distintos, de pronto una misma línea pero con ciertas variables y ese tipo de variables son las que hay que identificar antes para poder mitigarlas, para poderlas prevenir, ¿cierto? Y otro aspecto importantísimo que debería trabajarse es en mejorar la transparencia. Vimos cómo en el pasado todo era completamente oculto, no se tenía acceso público a la información, todos eran información reservada, cuando debería ser toda información pública porque es el dinero de todos, los recursos de todos, pues la inversión era completamente privada, no se conocían los datos, entonces también se debe trabajar en el acceso a la información sobre los gastos gubernamentales, implementar un sistema de rendición de cuentas robusto, de forma tal de que todos podamos saber cómo es que trabajan los distintos entes públicos, los distintos entes estatales, cuáles son los logros que cumple las determinadas administraciones, cuáles son las vulnerabilidades, las debilidades de cada uno de los sistemas desde el punto de vista gubernamental y que la Contraloría pues claramente los lidere, ¿no? Y otro aspecto importantísimo es la cooperación interinstitucional. Es importante que todas las instituciones públicas pues trabajen por un solo objetivo, en este caso la Contraloría pues tener un trabajo mancomunado, una coordinación mancomunada con el Ministerio Público, ¿cierto? Con la Procuraduría, los demás entes de control para que pueda haber un combate eficaz a la corrupción. Claro, y te pregunto porque con tantas obras que han estado paralizadas y no con años de retraso, sino incluso hasta lustros, y me atrevo a decir hasta décadas, muchos se preguntan qué pasó allí, o sea, en dónde estuvo la labor fiscalizadora de la Contraloría de hacer valer el buen uso de los recursos públicos. Creo que esa es una de las o de los reclamos legítimos de mucha parte de la población, sobre todo de aquel ciudadano que está preocupado porque efectivamente se usen los recursos públicos de forma eficiente y que las obras que se licitan y se adjudican, se culminen y se hagan. En esto, pues entiendo que la Contraloría fiscaliza que el procedimiento esté dentro de la legalidad, pero creo que muchos ciudadanos esperarían que también haya pronunciamientos y que se coopere, como bien lo decías, con los organismos como el Ministerio Público para poder investigar esos casos en donde el dinero de los fondos estatales, ese fondo estatal, se pierde. Y bueno, vimos incluso hace unos meses en campaña algunos aspirantes que sacaban muchos proyectos de tantos millones y empezaban a decir esto no se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho, ¿dónde está el dinero? Y al final, bueno, muchas preguntas y pocas respuestas.
Así es, incluso represamiento de proyectos, también muchos pagos sin generarse, hubo graves problemas también con el sector privado de trabajos que se habían ejecutado o que se han ejecutado y que no se procesaron los pagos a tiempo y en este momento lo que genera son pagos de intereses y otro tipo de emolumentos que lo que hace es cargar el costo de los proyectos, ¿cierto? Y retrasar las obras, que como bien lo dices, pues en definitiva es para el beneficio de la comunidad. Y precisamente por eso, pues otro de los aspectos es que se tienen que enfocar en las áreas de alto riesgo, ¿cierto? Así como cuando uno hace gestión de riesgo de lavado de activos, que se concentra o que el GAFI habla sobre el enfoque basado en riesgo, de determinar cuáles son nuestros riesgos altos y gestionarlos en primer lugar, pues en este caso también hay que hacer ese tipo de análisis y determinar cuáles son los sectores más propensos a la corrupción, como el caso de las contrataciones públicas, de los grandes proyectos de infraestructura, las entregas de subsidios y otras áreas críticas que se identifiquen y pues Ujú. trabajar con mayor ahínco en esas zonas, ¿no? En esas áreas para poder prevenir precisamente esto, que se retrasen los proyectos, que lleven lustros sin que se ejecuten o que definitivamente pues se abandonen las obras porque no hay recursos o porque no se pagan. Claro, cambiando un poco el tema, ¿cuánto tiene que ver esto? Porque hablamos de compliance, ¿no? Con esta idea de gobierno corporativo, tomando en cuenta que lo que se pretende es que los sistemas sean eficientes. Obviamente, que la labor fiscalizadora se dé y se cumplan con todos los procedimientos legales, pero que al final tampoco esto signifique poner más procedimientos que aumentan la burocracia, que como bien lo mencionabas, retrasan los pagos y entonces tenemos a varios sectores, tanto el público como el empresarial, eh, esperando porque se les se les haga el pago efectivo o se les haga efectivo el uso de los recursos y al final quien lo sufre es el ciudadano, ¿no? Porque Ujú. el empresario por un lado que necesita esos pagos para poder cubrir los gastos generales y su planilla y las instituciones que tienen que esperar la respuesta afirmativa de la Contraloría para poder ejecutar las obras. Claro, sí, ahí entra en juego lo que comentaba sobre la modernización de los sistemas de control, ¿no? Ujú. La actualización, la digitalización de los procesos, la implementación de tecnologías avanzadas para poder generar rapidez, para poder generar eficacia en los procesos y que se puedan resolver de forma rápida, sin detener, sin generar obstáculos por la misma supervisión a los proyectos. Entonces, por eso tiene que ver mucho con la modernización que haga de la Mm. Contraloría y que no se quede, porque pueden tener muy buen interés o poder querer generar una buena auditoría, una buena supervisión de los recursos públicos, pero tiene que hacerse en un tiempo razonable para que no los obstruya, ¿no? No los congestione. Ujú. Y por eso es importante el tema de la modernización y la cooperación entre las distintas instituciones para que haya una trazabilidad en la información y el cruce de información pues sea más rápido para que los proyectos se den en el tiempo en que están concebidos, ¿cierto? Porque lo que normalmente sucede es que un proyecto está concebido para 3, 4 años, pero resulta que termina estando en el doble del tiempo por la fiscalización porque no ajusta un peso, no ajusta un centavo. Por ejemplo, el tema de los centavos en la Contraloría es importante. Entonces, seguramente esto se resolvería si se modernizara la gestión, ¿cierto?
y si se dieran otro tipo de estrategias, se generara capacitación en el personal, se mantuvieran los cargos técnicos, que este es Ujú. otro aspecto importante dentro de las instituciones públicas, que muchas veces no se mantienen a los técnicos, sino que cada uno llega pues con el personal con el que quiere trabajar, el traspaso de las funciones, el nuevo conocimiento de la institución, pues toma un cierto tiempo y esto ralentiza las funciones, ¿no? El desarrollo de ciertas funciones. Pero qué interesante, ¿no? El tema de la modernización debería ser una de las prioridades entonces en ese sentido. Claro, sí, debería ser un reto, una priorización en la gestión para que pueda efectivamente presentar gestión y presentar resultados, ¿cierto? Que sea una Contraloría, una institución moderna, una institución transparente, que actúe en estricto apego a la ley, que evite la discrecionalidad, Ujú. ¿cierto? Que pues eso puede abrir muchas puertas hacia la corrupción, hacia temas que no queremos volver, por supuesto que fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública, porque esto pues genera transparencia, ¿no? Y genera también cultura de la integridad, que la participación ciudadana o la sociedad como tal pueda participar del control de la gestión pública. Y existen los mecanismos constitucionales para hacerlo. Entonces, es simplemente pues ejecutar lo que ya hay, o sea, no hay que generar nueva regulación, nueva legislación, nueva normativa, sino que simplemente utilizar la que ya existe y utilizarla bien, porque los movimientos sociales existen, las veedurías ciudadanas Ujú. existen, entonces simplemente hacerlas partícipe de ese proceso de control de la gestión pública. Bueno, en meses entraremos entonces con esta nueva administración en la Contraloría. Esa figura que es importante, ¿no?, para la eficiencia del el manejo estatal o de los recursos del Estado, que quizás ha tenido sus tropiezos en cuanto a la imagen. No voy a hablar de la Ujú. gestión porque no estoy allá adentro, pero sí puedo decir la imagen, porque al final las personas juzgan según lo que están viendo, lo que consideran está bien o está mal. El escrutinio público pues ha dicho que no está muy complacida con cómo se han hecho muchos de los procedimientos en la gestión actual. Probablemente hayan hecho cosas buenas, seguramente sí, pero sí es cierto que hay una esperanza de que las cosas empiecen a caminar en una dirección distinta. Y luego de muchos de los escándalos, sobre todo creo que el IFARU ha sido uno de los que más indignación ha traído en los últimos años. Y ojo, esto lo puede juzgar cualquier persona según su criterio, pero creo que la mayoría de las personas coinciden en que la forma en la que esto se dio no fue la mejor. Así que Judy, ¿qué más habría que tomar en cuenta entonces como punto final con respecto a esto, ¿no? Ya igual faltan algunos meses para que termine la gestión del Contralor actual. Pues, sí, mira, lo importante es, como tú lo señalas, pues que la Contraloría pues recupere su verdadero sentido, rescatar la imagen de la entidad, generar confianza pública. Yo creo que ese es el objetivo primordial, debería ser lo principal en que el nuevo Contralor debería trabajar, es generar confianza pública, que recupere su verdadero sentido, convertirse en un pilar en la lucha contra la corrupción, en la transparencia, en la eficiencia de la administración pública, a través principalmente de la transparencia, ¿no? Porque el hecho de que la ciudadanía o la sociedad como tal no pueda conocer ciertos actos públicos, por más de que sean transparentes, por más de que estén ajustados a la ley y a la normativa, pues esto hace que pues a la sociedad le genere cierto resquemor, cierta desconfianza, y ahí es donde se va dañando la imagen pública de la entidad. Claro que sí. Bueno, Judy, gracias por acompañarnos. Aquí estaremos, bueno, te estaré acompañando ya dentro de 2 semanas, abordando más temas interesantes que tengan que ver con el compliance. De momento, gracias por hacer este análisis para entender un poco, ¿no?, cuáles son esos retos
que tiene que enfrentar el nuevo Contralor, señor Bolo Flores, a partir de enero del 2025. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Complacida de estar en este miércoles de compliance. Que tengas unas felices vacaciones. Claro que sí, muchísimas gracias a la licenciada Yui Tunjano desde Vive Compliance Magazine. Oye, ¿conoces tus héroes en Comic Con Panamá 2024 del 30 de agosto al 1 de septiembre en el Panama Convention Center? Boletos desde solo 15 balboas en www.comicconpanama.com y Panatickets. Vive experiencias únicas. Vamos con algo de música y al siguiente cambio comercial. A la vuelta estaremos conversando con el poeta, periodista y diplomático panameño Manuel Orestes Nieto en la hora de la academia aquí en Relax. No se vaya, aquí como cada miércoles desde las 4 de la tarde. Y en esta ocasión nos acompaña un miembro numerario de la academia. Se trata del poeta, periodista y diplomático panameño Manuel Orestes Nieto, licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Fue laureado con la condecoración de la Orden de Mayo en el grado de Gran Cruz otorgada por el gobierno de la República Argentina. La Orden General de División Omar Torrijos Herrera en el grado de Gran Cruz en 2009 y la Orden Isabel la Católica en el grado de Encomienda de Número en 2009 también. Ha sido galardonado con la medalla Gabriela Mistral de Chile y doctor honoris causa por la Universidad Especializada de las Américas. En 2017 ha desempeñado muy diversos cargos públicos, entre estos agregado político de Nicaragua, embajador de Panamá en Cuba, en la República de Argentina y también en España. Fue director de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, subdirector del Instituto Nacional de Cultura y director de la editorial de la Universidad Especializada de las Américas, entre otros cargos. Definitivamente, pues es un gusto presentar al profesor Orestes Nieto. Gracias por acompañarnos aquí en la hora de la Academia Panameña de la Lengua en Radio ANCOM. Buenas tardes. Por la invitación al programa del día de hoy para servirles. Claro que sí, y mucho de qué conversar, sobre todo pues de ese valor literario que ha venido amontonando y dejando como legado a nuestro país. Usted participó también en esa enciclopedia Forjadores del Siglo XX panameño, ¿cierto? Sí, ese fue un bello proyecto para destacar las personalidades más importantes del siglo pasado. Y a mí me tocó hacer dos de las biografías que componen esos 5 volúmenes coordinados por el hoy presidente de la Academia de la Lengua, doctor Jorge Eduardo Ritter. Escribí sobre un pintor panameño, Humberto Ibaldi, y sobre una pareja de investigadores, folcloristas, escritores, que eran los esposos Zárate, Dora y Fernando Manuel Zárate, y forman parte de los volúmenes de esa rendición de cuentas del siglo pasado. Bueno, y el siglo XX para Panamá sumamente importante porque desde el principio marca lo que será pues una nación pujante desde su separación de Colombia, empezando el siglo XX en 1903 hasta la inauguración y finalizando casualmente el siglo XX con la reversión de las tierras del canal y posteriormente también al mismo tiempo la toma completa y a plenitud del canal de Panamá. Así que fue un siglo muy interesante, pero desde el punto de vista literario, bueno, usted ha participado activamente. Háblame un poco acerca de esa experiencia, ¿no? De cómo durante ese tiempo en donde se están desarrollando eventos sumamente importantes para nuestro país, la literatura ha jugado un papel importante también. Sí, qué buen enfoque, porque eso me permite hacerte un comentario respecto a la literatura panameña y el cordón que une a los escritores nacionales desde antes del siglo XX y nos trae hasta acá. Particularmente el siglo XX panameño es el siglo XX republicano,
pero que nace al 18 de noviembre de 1903, atado al Tratado de Perpetuidad, que da paso a la instalación de una zona de ocupación militar y colonial en el centro del Istmo. El siglo XX panameño es, en general, una constante lucha por la integración territorial y soberana del Istmo, y que se logrará mediante los tratados Torrijos-Carter del año 77 y que culminan el último día de ese siglo. En el interior de esa historia hay años cruciales como el año 1925, donde ocurre la primera intervención directa desde tropas de ocupación en la zona del Canal y a la ciudad de Panamá. Y sucesivamente así el año 30, 31, 47, con el rechazo de unos tratados que se llaman Philo-Hines, después de la guerra, el año 68 y muy especialmente el año 1964, donde se produce una confrontación bastante violenta, donde mueren más de 20 panameños y 500 heridos. La literatura panameña, así como corrieron los días de la historia, los escritores panameños han tenido la certeza de dejar impreso, tanto en sus novelas como en su poesía, el recorrer de ese siglo, y que a mi entender una lectura de nuestra literatura permite la comprensión de nuestra historia durante esos 100 años. En lo que a mí corresponde, yo empecé a escribir en el año 70, pero soy historiador y eso me ha permitido tener una obra hacia adelante y hacia atrás en el tiempo histórico, con un saldo de una poesía histórica que creo haberle podido entregar a mi país. Oye, y cuéntame un poco acerca de precisamente esa poesía histórica, ¿no? Porque como historiador, que usted lo ha mencionado, y diplomático, ¿cómo se utiliza la poesía para también tratar de plasmar eventos históricos y que esto pues nos resulte no solamente en esa obra literaria que sabemos que tiene su enfoque estético y muy sentimental, pero al mismo tiempo usted le añade ese valor histórico? Sí, digamos, no solo yo, pues, sino la escritura en general, así como digamos, la poesía romántica se basa en relaciones amorosas, en el sentimiento. De la misma manera, la historia de un país, de su gente, de los hechos que ocurrieron, puede ser objeto de un quehacer poético. Eso implica algún grado de información y de cultura datificada, pero que al final de cuentas es la suma de una estética con una narrativa basada en hechos de la realidad vivida, ya sea por el país, las personas, por los héroes o por los sucesos. Por ejemplo, el Parque de Santana, que todos conocemos, escritores muy importantes de Panamá, Demetrio Rivera Sevillano, Corsi, han dejado impresa casi la historia de la ciudad de Panamá a partir del gazebo de un parque popular conocido. Ese es más o menos la vinculación escritural con la historia de Panamá, con los hechos que van acaeciendo en el tiempo. Siento que pudiera decirse que es un gran poema que ocupa 100 años, escrito por una multiplicidad de personas, en la que me honro ser parte del eslabón de esa cadena. Claro, como no dejar pasar poemas como Incidente de Cumbia, ¿no? Que precisamente plasma ese vivir cotidiano del arrabal en su momento y cómo se vivía, que quizás
aunque el evento no es el más vistoso, es la cotidianidad, ¿no? Lo que pasa en la ciudad, allí donde está la gente, y se vive, se goza, se siente y se entiende. Y llegando un poco más a su obra, háblenos un poco también porque usted, como bien lo ha dicho, lleva ese hilo conductor de los escritores, historiadores y poetas. ¿Cómo lo ha venido plasmando? Porque está usted en esa época que lo decíamos hace un momento, con muchas transiciones, había una lucha interna por la soberanía que luego pasa a convertirse en realidad. ¿Cómo se vive esa transformación y cómo se va plasmando, ¿no? Porque en un momento hay una añoranza por tener, digamos, nuevamente esos territorios, luego se cumple y cambia el escenario, cómo se va transformando también, digamos, la literatura. Así, perfecto. Solo dame 30 segundos para hacerte el otro comentario, porque claro, hablábamos de un hilo de conducción histórica, ajá, pero Incidentes de Cumbia en realidad lo que expresa es que también hay una avenida poética, claro, que expresa la cultura y la identidad panameña en todas sus formas, pues, y en este caso son poemas y son épicas a nuestras danzas, a nuestras mujeres, a la idiosincrasia, al vestido nacional, a la bandera, que forman parte de una memoria, pero de la identidad, no necesariamente de un hecho histórico determinado. En el caso mío, pues la situación es haber estudiado académicamente historia de Panamá y Hispanoamérica. Y eso me llevó a una definición muy importante, porque simultáneamente yo escribía desde los 16, 17 años y terminaba la universidad, y el destino quizás más inmediato era ser un profesor de aula escolar. Yo preferí no andar ese camino, pero mi poesía sí se convirtió en el libro de historia que yo había estudiado, de manera que de la totalidad de lo que haya escrito, que superan los 20 cuadernos poéticos, uno puede ver perfectamente el trazo deliberado de estar situado en un momento histórico, después en otro, o con personajes, o con Victoriano Lorenzo, o con los héroes de enero, o los sucesos del año 25 en Panamá, y todo el sistema colonial instalado en nuestro territorio. Eso no significa que uno hizo una poesía, digamos, furibundamente anticolonial, sino es lo que se imponía en la vida cotidiana, en una cerca, en una avenida dentro de la ciudad de Panamá, que uno no entendía cómo podíamos convivir con eso, y tratábamos de describirlo. Habían zonas vamos a decir, de una prostitución internacional para los soldados americanos en las bases militares, y tú vas escribiendo sobre las bases, sobre los soldados, sobre la nocturnidad, lo que ocurría en lo que ellos llamaban la Avenida 4 de Julio y que hoy es la Avenida de los Mártires. Así que es como quien dice una literatura que tiene estética, que tiene belleza, que tiene palabra, pero profundamente enraizada en hechos reales, en situaciones y personas reales. Uno de mis libros se llama Panamá en la memoria de los mares, y es como si tú pasaras una página tras otra con un fechaje histórico de lo que va aconteciendo, como si escribieras en el mar los acontecimientos que están ocurriendo en el istmo de Panamá. Y así como ese ejemplo, se fue evolucionando otros libros como Dar la cara, por ejemplo, o Nadie llegará mañana, que siguen la misma secuencia.
aprovecho tu comentario muy agudo, porque ¿qué pasa cuando se va agotando el problema colonial y se firman los tratados? Llega el 31 de diciembre, se acabó el tema, pues ya no hay zona del canal. Entonces, ese fue un planteamiento que yo creo que muchos de nosotros comprometidos con eso, como el poeta José Franco, que escribió un gigantesco poema que parece resumir todo lo que estoy hablando, se llama Panamá Defendida. ¿Qué hacemos después que nos devuelven el canal? ¿Cuál es el tema de la poesía panameña? Ya a esas alturas, el último día del siglo, yo tendré 50 años. Por lo tanto, tengo una generación delante de mí de 70, 80 años que se está agotando, y por detrás tengo jóvenes escritores de 20, 25 años, y esa parece ser la respuesta, que nosotros somos testigos de un tiempo que nos toca vivir, y lo vas plasmando en cada uno de tus libros poco a poco. En mi caso, yo sí me di perfecta cuenta que no se podía escribir haciendo una evocación de lo que fue una presencia extranjera en nuestro territorio, pero no una vivencia real, en tiempo real, en años reales. Y hice como un giro en la misma estética de mi literatura, y ahí surgió un libro que también ganó el Premio Nacional, que se llama El Mar de los Sargazos, y que tiene otra piel, otra textura, otra manera de expresarse, que no tiene absolutamente nada que ver con la zona del canal, ni los norteamericanos, ni los conflictos del siglo XX. Y esto es bien interesante porque desde el nacimiento, incluso antes con la construcción del ferrocarril interoceánico, hubo un fuerte intervencionismo extranjero, americano, para ser muy específico, que se agudiza luego cuando Panamá empieza desde muy temprano la República, y que termina en el 99, el 31 de diciembre, pero que todavía se siente esa gran influencia. Y usted, como diplomático, ¿no?, y que tuvo la oportunidad de servir al país en otras latitudes, esa comparación, ¿no?, de la influencia que tuvo, esa característica, como usted decía, de tener territorio colonial dentro de nuestro país, frente a otros que, si bien recibieron la influencia norteamericana, no la tuvieron propiamente dentro de. ¿Cómo se entiende, ¿no?, frente, digamos, si lo comparamos con el resto de la literatura que se da en otros países de la región? Sí, fíjate que es como una situación un poco fascinante, independientemente de lo trágico que puedan ser los hechos de la historia. Pues a nosotros como escritores y poetas nos corresponde este territorio panameño y sus dramas, pues. Pero si observamos bien, no estamos hablando de algo que es impuesto como una guerra. En realidad, el inicio del siglo XX panameño y latinoamericano pasaba por la expansión de los Estados Unidos como potencia mundial, y el cruce de los mares es una herramienta militar estratégica para una potencia de orden imperial de dominación. Quizá en Bogotá o en Perú o en Buenos Aires no se dio la cercanía de tenerlo de vecino con una cerca, pero se daba el mismo sistema de dominación, primero continental, que después tendrá su expansión mundial como una de las potencias más importantes en el mundo, y en disputa con otros polos de expansión imperialista, como ha sido la historia del mundo. Pues a nosotros nos tocó ser ocupados en esa geopolítica de los Estados Unidos a nivel mundial, en la necesidad de unir sus propias costas del Atlántico y el Pacífico, y no tener un ferrocarril de la inmensidad pectoral de lo que es su territorio.
sino bajar hasta Panamá y dar la vuelta tanto para el intercambio de mercancía o para la coyuntura robusta que fue construir primero un ferrocarril y después un canal, y todo comienza por el descubrimiento de las minas de oro en California, que necesariamente se convirtió en un hecho comercial, económico y de dominación. Después del ferrocarril, que fue en el año 1855, ya estaba sentada la ruta para terminar de construir un canal interoceánico, y eso pasa por la independencia de Panamá en 1903 y su consumación o su apertura mundial en 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y la utilidad que eso significó para los Estados Unidos. Solo que había un problema. El problema que nosotros éramos panameños y no norteamericanos, y ocurre el sistema de resistencia desde inicios del mismo siglo XX hasta su terminación en el año 99, diciembre del 99. Tengo que preguntarle porque también me surge otra inquietud y me causa algo de curiosidad, ¿no? Porque teniéndolos dentro, y no solamente por el tema de los norteamericanos, el idioma inglés, que se emplea también por parte de los que provienen de las Antillas. O sea que hay como dos fenómenos que se ha hablado mucho, he escuchado mucho al respecto, ¿no? De los hijos de los inmigrantes de las Antillas que hablaban inglés, que evitaban hablarlo, y por otra parte estaban aquellos nacionalistas panameños que se oponían, quizás por esa oposición, ¿no?, al tema colonial dentro del país, a utilizar este idioma inglés, pero que sigue estando presente en, digamos, nuestro diario vivir. Hoy día se utilizan muchas frases y palabras en inglés, pero desde el punto de vista literario también, ¿cómo se maneja, sobre todo en esta etapa, el uso del idioma? Bueno, sí, recogimos de nuevo, digamos, al paso histórico. Pues. La presencia caribeña en el Istmo de Panamá para la construcción del canal es la que trae de Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, la mano de obra que ha de construir fundamentalmente el canal de Panamá, y ellos traen no solo su cultura y su etnia negra, sino también traen los idiomas coloniales de sus respectivos países, porque hay también un Caribe anglófono, un Caribe francés y otro por los británicos, que es la hegemonía del idioma norteamericano. En coincidencia pues con los Estados Unidos que habla inglés y le era relativamente fácil la comunicación con estos millares de trabajadores caribeños construyendo el canal de Panamá, y el precedente anterior que también llegó hasta el Asia en la construcción del ferrocarril de 1855. Es decir, que los Estados Unidos construían sus grandes obras internacionales y exógenas, y en particular en el Istmo de Panamá, con seres humanos distintos a ellos, porque sudaban menos, porque eran los dueños, porque tenían la potencia encima de sus hombros. En efecto, lo que tú has dicho es quizá una de las reflexiones que uno hace. ¿Y cómo hizo Panamá para no ser un estado de los Estados Unidos, hablar inglés, si tenía semejante cosa encima? Tenía además el dólar, tenía además todo lo que puede significar una especie de penetración de la cultura y el idioma norteamericano. Una de las resistencias culturales fue no hablar inglés, o no hacer como un juego gracioso de que perdíamos nuestro español porque había unos grandotes al cual había que hacerle gracia. Y yo creo que eso también formó parte de la migración de los trabajadores. De este tema
pudiéramos hacer varios programas, porque ahí parte lo que va a ser realmente la fusión nacional. Ya estaban las condiciones blancas e indígenas en el país. Cuando llegan los negros a Panamá, la importante mezcla cultural y física, y hijos de negros con blancos y de blancos con indígenas, son los que crean la identidad, la forma de ser, el color de la piel que yo puedo ver en ti, y entonces en mí estará un poquito más blanca, pero en otros panameños estará más oscura, y eso es lo que constituye rasgo de nuestra identidad, pero terminó el dominio del idioma español y no el norteamericano en nuestra vida diaria. Por lo tanto, es una especie de victoria de un pueblo pequeño, a pesar de todos los sistemas de opresión, tanto física como cultural. Lo cual dice muy bien de la nación panameña. En una nación que, bueno, empezó después de la debacle económica que dejó la guerra de los 1000 días, y con esa influencia que usted ha dicho, incluso el dólar como moneda de curso legal, parecía que hubiésemos estado camino a convertirnos en algo muy parecido a lo que pasó con Puerto Rico o sí, al protectorado o a Puerto Rico como un Estado libre asociado. Claro. Pero y al cabo parte de la dominación norteamericana. Que en esto, pues, la literatura que es prolija durante todo ese periodo se resalta sobre todo con el uso del idioma español, que es muy interesante acotarlo. Oye, la verdad es que esto da, como usted lo dice, como para muchísimos más programas, y la verdad es muy interesante, pero bueno, se nos acaba el tiempo y tengo que preguntarle sobre sus obras, esas obras que están ahí disponibles para poder buscar más información de lo que usted ha dejado como legado histórico y poético. Si nos dan los nombres y si hay lugares donde lo podamos consultar, o sea, las obras que usted ha dejado escritas. Sí, yo siento que he sido quizá uno de los escritores que ha pretendido tener mayor organicidad y cronología de lo que ha hecho. Trataré de ser ultra breve, ¿no? Yo escribí mi primer libro publiqué en el año 70, así que como un oficio de escritura constante que nos lleva hasta ahora, lo cual son más de 50 años de literatura. Hemos tenido que pasar todas las vicisitudes de los escritores en el país, en cuanto que hay muy pocas editoriales en esos 50 años, y uno quedaba comprometido como a concursar en el concurso Miró para que te publicaran tu libro. Bueno, yo le he ganado 5 veces, de manera que el Instituto de Cultura y el Ministerio han editado esas obras y a veces se agotan y surge un nuevo tiraje y de esa manera hay lectores. Pero entendiendo eso como un archivo, existe un ejercicio antológico, es decir, la reunión de libros en uno solo y una selección de lo que tú consideras que es lo más representativo de tu obra. Y yo tengo 3 antologías consecutivas desde que tenía 20 años, desde que tenía 40 años de escribir, y una antología general en 2 tomos que se llama Altamar. La comercialización de eso es muy irregular, a veces estás en la farmacia, a veces estás en la librería, a veces se agota, pero en general están en una distribución más o menos consecutiva, como por ejemplo ahora que estoy también haciendo una edición triple de 3 cuadernos a la vez, pues. Entonces serán ediciones limitadas, 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, y de ahí en adelante se complica porque tienes que ir a la Biblioteca Nacional, donde está toda la obra de uno reunida a disposición. Lo que sí te digo antes que terminemos,
el pesar mío es que yo desearía que los libros de uno se leyeran en las escuelas, pero los planes de estudios escolares todavía no cuentan con esta apertura de que los escritores panameños sean leídos por los estudiantes panameños. Eso es una situación no resuelta en la educación panameña, y los que estamos pagando los costos somos los que escribimos, pero no tenemos el lector joven, estudiantil que uno desearía que nos conociera. Claro, y sobre todo en temas históricos, cuán valioso es que aquellos escritores panameños que han hecho su investigación y aportes a través de la literatura puedan mantener viva esa historia de primera mano a través de los colegios. Y muy válido el comentario que nos hace, y ojalá que conversaciones como esta, pues, claro, con un estudiante, y ese poema que es un poema de amor, no, eso es un poema a un personaje histórico, y uno también aporta a las clases de historia, de cívica, de Panamá, pues, y no me quejo. En realidad los escritores también escriben por una vocación que es muy persistente y es muy admirable, ¿no? Nuestros colegas escritores son de una generosidad enorme en cuanto a su tiempo, las noches que pasan escribiendo, las dificultades que tienen por editar, pero siguen adelante contra viento y marea, y eso también es bueno que los lectores sepan que no es que ya tienes el libro en la mano, sino que hay un recorrido tanto creativo como social para que ese libro exista, y que no es tan fácil, no es tan benigno, sino que es difícil realmente. Y por supuesto que estos espacios para poder promover también precisamente eso, y claro, el interesado también creo que tiene hoy día las herramientas para poder buscar por su cuenta la literatura panameña, que hay muchísima y que habla de esa historia, y que en su caso, pues como gran poeta, le ha dado también ese enfoque a la poesía de histórica. Lastimosamente se nos fue el tiempo, tenemos que irnos a cumplir con nuestros compromisos con los anunciantes, pero aquí nos quedamos para una próxima ocasión poder seguir hablando más, y sobre todo de temas históricos, si le parece. Sí, con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo, y por todo lo dicho, agradecerte la oportunidad, porque hasta uno lo siente como un regalo poder tener media hora de conversación sobre lo que más nos interesa hacer en la vida, pues, que es nuestra propia literatura. En efecto, le agradezco nuevamente al poeta, periodista y diplomático panameño Manuel Orestes Nieto desde la Academia Panameña de la Lengua. Un fuerte abrazo y hasta una próxima ocasión. Nosotros tenemos que irnos a nuestro próximo cambio comercial, y ya nos queda un segmento sumamente interesante el que se viene, así que no se vaya, que nos queda más aquí en Relax.